buenos días. Este es nuestro grupo de trabajo. Nuestro grupo de trabajo está integrado por los siguientes integrantes: Alejandro Usma, Brian Julián Cifuentes, Jessica Marcela Giraldo. Somos alumnos del grado 11-2 y nos correspondió el tema Buenos de días. Sócrates. Hoy vamos a hablar acerca de Sócrates. Pero todos nos hacemos la pregunta, ¿quién es Sócrates? Vamos a hablar un poquitico de apuntes de su vida, porque muy pocos datos se saben acerca de este. Sócrates fue uno de los filósofos griegos considerado uno de los más grandes tanto en filosofía universal como occidental. Su discípulo fue Platón. Nació en Atenas, Grecia, en el año 470 a.C. y su reflexión filosófica se basaba en el ser humano y la sociedad. Y se casó a una edad poco avanzada con Xantipa, con quien tuvo 3 hijos. Sócrates era el padre de la lógica, el cual representaba el carácter de la ciencia pura. Realizaba tertulias ante la gente en el pueblo, en Atenas, para discutir temas como la justicia y la virtud. Ante la negligencia de sus quehaceres diarios, Sócrates se enfundó en una pobreza extremadamente, el cual se decía que andaba descalzo y con la misma túnica todos los días en Atenas. Acudió a los sofistas para saber si él era el griego más sabio entre ellos, pero se dio cuenta quienes eran los sofistas eran los que enseñaban su sabiduría a las personas. Y el éxito de Sócrates fue que él, a través de su ignorancia, daba a conocer la sabiduría a sus alumnos. Con su frase más notoria, solo sé que nada sé. Su método más grande fue crear un método inductivo el cual le permitía llevar a sus alumnos a la solución de problemas planteados por ellos mismos a través de preguntas hábiles cuya lógica iluminaba el entendimiento de estos, inspirado en cómo una madre da luz a su hijo. Este método se denominó la mayéutica. Bueno, les voy a hablar un poco del pensamiento de Sócrates, pero antes de eso, quiero hacerles saber sobre la diferencia entre los sofistas y Sócrates. ¿Cuál era la diferencia entre los sofistas y Sócrates? De que los sofistas cobraban por enseñar. Que enseñaban ellos daban unos discursos largos, unos discursos muy extensos que no permitía interrumpir, o sea, el alumno no puede interrumpir, ¿sí me entiende? Entonces, Sócrates no estaba de acuerdo con eso. Otra cosa, que los sofistas cobraban por enseñar. Sócrates jamás cobró. Entonces, o sea, pasa como cuando uno está en un salón, si hay un profesor que está explicando y uno no puede hacer una pregunta cuando no entiende, entonces uno como que se queda sin entender el resto de la clase. Eso, así, él no está de acuerdo con eso. Porque los sofistas cobraban por su enseñanza, por su, ¿cómo les dijera? Ellos cobraban por su sabiduría, mientras que Sócrates en sí daba a entender a través de su ignorancia, su sabiduría a las personas, a través del método de la mayéutica. Pero, o sea, entonces vemos cómo situaciones de hace muchos años pasan todavía en la actualidad, ¿no? Por Claro. Lo de los profesores, lo de que nos enseñan y si no hacemos preguntas no entendemos, o sea, eso se ve muy reflejado todavía en la actualidad. ¿Por qué? Porque pues se ve reflejado en lo mismo que hacía Sócrates. Cuando un profesor nos pregunta, primero nos explica un tema y luego uno ya va entendiendo y razonando. Sócrates hacía lo mismo. Él primero explicaba un tema y luego a través de preguntas habituales daba a entender a las personas por medio de su razonamiento. Aunque no estuvieran familiarizados con el tema, ellos iban entendiendo el tema a través de su ignorancia. Y yo tengo una pregunta, ¿se puede familiarizar lo que hacía Sócrates con historias de Colombia, por ejemplo, Galán o Jorge Eliezer Gaitán, cosas así? Porque ellos daban mucha información y ellos eran muy involucrados con el pueblo y quizás esa fue una de los motivos por el cual lo callaron, por decirlo así, los han matado, ¿no?
como por ejemplo dice Sócrates, dice que el diálogo para él es fundamental, porque él dice que en el diálogo él con el alumno entabla ¿cómo dice eso? Pues la ironía y la mayéutica. La ironía es, por ejemplo, para que nosotros nos demos cuenta de, como dice mi compañera, para que nos demos cuenta de que lo que pensamos saber, no lo sabemos, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿y la mayéutica qué hace él con eso? Él hace hacernos caer en cuenta y nos hace sacar de adentro esa verdad. O sea, ¿y cuál es el objetivo de Sócrates? Buscar la verdad en el ser humano. Pero él nunca da una respuesta concreta, ¿no? Él nunca la daba concreta. Si uno le hacía una pregunta, él como que respondía con otra pregunta para medir si uno estaba en la razón o qué capacidad tenía uno de saber lo que estaba preguntando, ¿cierto? Porque a través de su ignorancia uno va entendiendo las cosas. Uno tiene las respuestas muy adentro, lo que pasa es que no las saca a relucir, pero él hacía unas preguntas habituales y uno las trataba de responder, y a eso él llamaba ese razonamiento. ¿Y a ustedes qué les parece por la causa por la que a él lo mataron? Le aplicaron la pena de muerte. O sea, sabemos que es muy injusto, sabemos que es muy injusto y todo, pero ¿todavía se ve eso en la actualidad? Claro que se ve. A las personas. Claro que se ve en la actualidad. En la actualidad vemos personas que las callan, por decir algo, las matan, las secuestran, etcétera, por enseñar la verdad sin ningún tipo de intermedio. A eso me refiero yo. Bueno, muchachos, entonces ya hemos visto qué es la ironía, la mayéutica. Ahorita vamos a hacer un ejemplito de qué era la ironía. Digamos que yo voy por la calle de Atenas, me encuentro a Sócrates y Sócrates me dice, Brian, yo tengo una pregunta digamos que yo soy el alumno de Sócrates. Él me dice, yo tengo una pregunta para usted. Para usted, ¿qué es la piedad? Entonces yo me quedo asombrado y yo digo, o sea, una pregunta tan fácil, todos la sabemos, ¿qué es la piedad? Entonces yo le respondo, para mí la piedad es, yo me encuentro un niño enfermo y lo llevo al médico. Entonces él me va a responder, yo te estoy preguntando, ¿qué es la piedad? Mando ejemplos de la piedad. Entonces yo vuelvo y le respondo, no, pues la piedad para mí es alguien piadoso, alguien que se apiada de las personas. Entonces él me dice, yo no te estoy pidiendo actos piadosos, yo te estoy pidiendo qué es la piedad. Entonces yo me voy a poner a pensar y me voy a poner a pensar y analizar de que lo que yo pensaba que yo sabía, no lo sabía. Entonces, ¿qué trata esto de la ironía? Hacernos caer en cuenta de que... O sea, como medir el pensamiento que nosotros tengamos. Sí. O sea, ya que él tiene como una definición clara, es como hacernos Saber. si nosotros sabemos o no. Él mediante preguntas mide el conocimiento de las personas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo sería si en la actualidad hubieran muchas personas con ese pensamiento? Pues ¿Piensan que mejoraría el país? Él era el más sabio de Grecia. Y él hicieron el oráculo ese oráculo le dijo que en toda Grecia que él era el más sabio. Entonces por esa razón él se fue buscando a los sofistas, buscando el más sabio. Por medio de lo que estamos hablando, por medio de la ignorancia, él llegó a ese punto. Por eso, pero ¿cómo sería la actualidad, el mundo actual, con pensamientos como el de él? Si se pusieran en práctica o si hubieran muchas personas como él. ¿Cómo creen que sería? Pues para mí, como él nosotros somos personas diferentes todos. Todos tenemos otro tipo de pensamiento, otro tipo de físico, etc. Pero nosotros no somos personas sabias, nosotros somos ignorantes, pero él era una persona lo que muy pasa es que humilde y sabia. nosotros sabemos la respuesta, pero no la sacamos. Claro. Entonces, ¿él qué quería con la mayéutica?
hacernos, o sea, guiarnos por la respuesta correcta. ¿Cuál era el objetivo de él? Como les dije ahora, el objetivo de él era encontrar la verdad, ¿sí me entienden? La verdad de las cosas. Entonces él dice que su arte era muy parecido al de su madre, porque su madre era comadrona, ayudaba a los niños, entonces él quería ayudar a los seres humanos para encontrar la verdad. Bueno, no hemos hablado de algo muy importante que venía con él. Él defendía y él era como su lema, lo que él más apreciaba era la virtud, la justicia y el amor. Y el ser humano en sí. Y el ser humano en sí. ¿Qué creen ustedes que él pensaba sobre todo eso? Bueno, yo me remonto a la justicia porque pues yo me enfoqué mucho en mi lectura, lo que vi en videos de la justicia que partía Sócrates. Sócrates vio mucho en la sociedad que había mucha injusticia frente a las clases sociales y entonces él quería, por eso él tenía esas tertulias y él tenía que hablar con la gente del pueblo acerca de lo que pasaba en la sociedad en sí. Entonces él les decía, él les hacía llegar y saber lo que él sabía acerca de la sociedad, cómo tenía que ser justa y cómo era injusta. Entonces la gente llegaba a un debate y ellos se daban cuenta de que él sí tenía la razón. O sea que por eso quizá fue la pena de muerte de él, ¿no? Porque seguramente al rey o a los Claro, gobernantes porque no les convenía. los gobernantes decían que él estaba corrompiendo a la juventud, a las personas. Pero no era corromper, pero era no como era corromper, avisparlos. era solo dar la lógica de las cosas, la verdad. Entonces, como se ve hoy en día, cuando uno dice la verdad, o lo matan, o lo secuestran, o etcétera, lo que ya hemos hablado. La verdad es que ahora en la actualidad todo sigue pasando, ¿no? O sea, quizá a él le aplicaron cicuta, ahora en los tiempos de ahora los matan, los desaparecen, cosas Por así. solo decir la verdad y enseñar el razonamiento a las personas. Y una partecita, él decía que quería hacer saber el parto del hombre, sentir el parto del hombre, algo así. No, mira, lo que decía era que a través de la mayéutica se da cuenta cómo una madre da luz a un niño, es decir, cómo le enseña a la madre a través del parto el mundo al niño, lo enseña y entonces él va ya diferenciando su madre, su padre, la luz, porque él ya sale de su vientre a ya ver la luz del universo. Y con esto concluimos el final de nuestro video. Queremos dar una conclusión cada uno de lo que nos quedó de aprender acerca de Sócrates. Mi conclusión para mí es que Sócrates fue el sabio más sabio del universo. Bueno, con esto terminamos nuestro video y vamos a hacer una pequeña conclusión. Para mí, Sócrates, esos métodos que hizo él, que lo de la ironía y la mayéutica, me parece muy bien porque, ¿por qué motivo? Porque nos hace reflexionar y pensar, por ejemplo, en la ironía, de saber de que no sabemos todas las cosas, de saber de que como dice, como podemos recordar a Sócrates, que por esa pequeña frase hizo historia, solo sé que no sé nada. Entonces la ironía nos da a conocer eso, de que pensamos que sabemos las cosas y no sabemos nada. Bueno, y ya para concluir, sería bueno resaltar todo lo que pasa en esta historia de Sócrates, en su vida, su muerte. Sería bueno que en la actualidad recalcáramos todas esas cosas que él hacía y sería bueno sacar ese valor tan importante que es de luchar por la justicia, por el amor y por todas esas cosas por las que él luchaba y no caer siempre en lo mismo. Vemos que últimamente el amor ha pasado a un segundo plano, la justicia poco a poco se va desapareciendo y es bueno luchar por ello. Con esto queremos